Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe somos porque el Caribe nos une. Y vamos a decir dentro de tanta diferencia, ¿qué nos une en el Caribe, Gustavo? Mis estudiantes me dicen, profe, ¿por qué usted dio ese título? Ese nombre lo voy a explicar hoy. Y mira, Gustavo, seguimos siempre con las grandes preguntas de la alteridad y de la migración. Todos somos el migrante del otro. Voy a explicar lo que es ser el migrante del otro. ¿Ok? Porque hay como una perturbación inútil sin reflexión en estos aspectos. Todos somos emigrantes en este mundo. Porque estamos todos de paso. Bien. Y quiero también, queridos amigos, comentarles los resultados fabulosos que hemos tenido con el encuentro de la diversidad cultural de la francofonía, y vamos a hacer una rienda suelta, Gustavo, demostrar que hasta en los extremos la francofonía dialoga, y vamos a comentar ese aspecto. Y claro, óyeme, ¿qué encuentro con la obra de Edouard Duval-Carrier? ¿Qué Caribe hemos encontrado ahí y qué valoración del dibujo y de la pintura? Oh, Gustavo. Pero aquí se dieron los concursos literarios, cuento, narrativa, ensayo, poesía, y ya salieron en la prensa los victoriosos. Entonces, si quieres saber quiénes ganaron los premios de literatura Funglode, entra en el sitio web de Funglode, que tendrás toda la actividad. Y mira, ya llegó Cuaresma, ya llegó el calor. El calor llegó. Y vamos a comentar en qué celebraciones estamos en preparación de la Semana Santa con la francofonía. ¿En qué Semana Santa y la francofonía van? Contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Este mar de las Antillas, querido Gustavo, que anda y anda el barco, sin timonel. Pero déjame decirte algo. No hay región en el mundo donde las capas migratorias sean tan importantes. El Caribe es en sí y por sí las aguas de un molino migratorio. Óyeme bien, Gustavo. Pensemos en algo. Pero los taínos y los indígenas venían del estuario del Orinoco, llegaron aquí, se asentaron. Después, situaciones dramáticas y drásticas de la trata negrera trajo a África, a este Caribe, y a una África explotada, vilipendiada con la trata negrera y la esclavitud. Pero ¿quién trajo a esos esclavos? Occidentales, españoles, portugueses, holandeses, daneses, suecos, porque según había riñas y broncas entre las coronas de España, habían riñas y broncas en las colonias.
Y esta agua del molino migratorio que es el Caribe se ha enriquecido a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de nuevas poblaciones. Quiero que nuestra gente que nos oye, mi querido Gustavo, reflexione que llegaron al Caribe poblaciones de la India, de la India hinduista. ¿Me doy a entender? Que si Cristóbal Colón no llegó a la India, los hindúes llegaron al Caribe. Y insisto, el Caribe anglófono, ¿por qué se llama West Indies? Las Indias del oeste. Y llegaron poblaciones hindúes para trabajar en Trinidad, en Tobago, en Barbados, en Guadalupe, en Martinica, y reemplazar la mano de obra esclavista por mano de obra remunerada vergonzosamente y formar la comunidad de hindúes caribeños que vemos hoy en Trinidad, en Tobago, en Guadalupe, en Martinica, y que los vemos también desfilar en sus procesiones de templos por nuestro Caribe. Entonces, ¿por qué el Caribe nos une, Gustavo? Es que el Caribe nos une a toda la humanidad. Señores, el Caribe anticipó la globalización sin tener que hacer manifiesto de nada. Pero Wilfredo Lam, el maestro Wilfredo Lam, cubano, mulato, chino. Repito, mulato, chino, cubano. Wilfredo Lam. Pero, si seguimos reflexionando, en todo el Caribe anglófono están los mayores artistas, escritores de origen hindú, como el señor Naipaul, que fue premio Nobel. Entonces, en este Caribe tenemos todo el jugo de lo humano que nos llama a unirnos, óyeme bien, Gustavo, en una fusión de humanidad donde todos somos un poco del otro. Sí, claro. La maestra y profesora Mukien Sanben es dominicana. ¿Qué más dominicana que ella? Investigadora, etcétera y etcétera. China. Es decir, hay que aterrizar, Porque todos los muchachos, profe, pero ¿por qué usted le dio ese título a su programa? Porque el Caribe nos une. Porque el Caribe hace una materia humana de fusión de culturas, de raza, de sociedades, de historia. Y esa fusión, ese amalgama de ser parte del otro porque lo vas conociendo, es lo que hace de ti más caribeño. Sí, Tony Raful, poeta dominicano, Raful de origen árabe. Pero el presidente Abinader, ¿qué más dominicano que un presidente de la nación? El abuelo.
Uno de los mayores arquitectos de este país, Nasser Sansur Tuma, palestino, Sansur Tuma. Entonces, quiero dar esa explicación. El Caribe, toda nuestra región caribeña, es la concentración, el jugo de los polos de civilización y de culturas más opuestos que al juntarse históricamente por razones propias en el Caribe, hacen una sola unidad. Soy caribeño. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Claro que sí, de Quisqueya al mundo. ¿Y con qué vamos al mundo desde Quisqueya? Pues clarísimo. Aquí en Quisqueya tenemos el Museo de Arte Taíno, que está en la zona colonial, fundado, originado, bautizado, gracias a la donación de la Fundación Manuel Arévalo García. En ese museo de la zona colonial, en la ex Casa del Cordel, que está en la calle Isabel la Católica, al lado de la Plaza de España, frente al ex Correos, tenemos la maravillosa colección mejor curada que yo haya visto de arte taíno. Es una colección, mi querido Gustavo, que se merece ser publicitada en todas las compañías aéreas que vienen aquí al país. Para que justamente ese Caribe que nos une pueda palparse, sentirse desde esa perspectiva indígena, indigenista, cavernácula que es la civilización taína. Mira, Gustavo, las piezas que yo he visto en ese museo, algunas las he visto en la exposición de taínos que se dio en París hace unos años, otras en Torino. Son de un valor antropológico, etnográfico, exclusivo, que realmente se merece que el conjunto de la institucionalidad dominicana, del servicio diplomático dominicano, de las universidades, de las escuelas, de los centros de investigación, tomen nota de esa exhibición, de esa colección de piezas taínas que desde las investigaciones que haya hecho Manolito con Marcio Veros Mayolo, con Bernardo Vega en los años 70, 80, hayan constituido una colección digna de conformar un sello de identidad exclusiva para todo el Caribe. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Yo quiero una reflexión, Gustavo, de par en par. La historia nos ha demostrado aquí en el Caribe que hubo una población forzada que vino de África para trabajar, ¿verdad? Eran africanos de Guinea, de Dahomey, de Senegal, llegaban con esos barcos y esa migración
deportación hasta cierto punto, ¿verdad? Se justificaba por un sistema económico. Y quiero que la juventud que esté oyendo ahora reflexione en esto. Por un sistema económico que justificaba la llegada de esos africanos negros a las Américas, a nuestro Caribe, porque estaban sustentados por un sistema económico, la trata negrera, el comercio triangular. Ahora, ¿verdad? 5 siglos después, con algo, el sistema económico los tira al mar. ¿Qué digo? Que los tira al mar, que se van en yola. Los que llegaron se van en yola, ¿verdad? Se van en barco, se van con pasaportes machetes, se van con falsas identidades. ¿Ok? Se auto señalan en la ilegalidad. Entonces, mira el recurso de la historia, Gustavo. Llegamos por un sistema que justificaba la llegada, el movimiento y etcétera, ¿verdad? Ahora, las crisis económicas, sociales, políticas, desplazan a las poblaciones, que se convierten en materia migratoria ilegal. Oye, 2 puntos que te llama una reflexión, que te la llama seria a esa reflexión. Óyeme, llegaron y luego se autodeportaron, balsas, boat peoples, yolas, ¿ok? Canales. Y aquellos que los trajeron para los campos de índigo, para los campos de algodón, esos mismos a través del tiempo y de la historia los tiran para atrás, pero ¿para dónde? Y eso es la deriva, porque hay una deriva humanística en lo que estamos viviendo, mi querido Gustavo. Hay una deriva humanística. Entonces, si pensamos los 2 tiempos, ¿verdad? Decimos, qué cruel. Sin juzgar, pero qué cruel es el destino de la humanidad. Ahora, pensemos, reflexionemos. ¿Qué se puede hacer? No sabemos, quizás, pero está clarísimo que hay que hacer algo. Porque ¿a dónde vamos a llegar? Mira, y te voy a decir algo. Todos somos los emigrantes del vecino y el vecino también es nuestro emigrante. Óyeme bien, yo soy de origen española, vasca del norte, mi familia emigró a Francia, yo emigro a República Dominicana. ¿Me doy a entender? Los afroamericanos de Estados Unidos vienen de África. Barack Obama fue el resultado de un emigrante. Y el presidente Trump es el resultado también de la inmigración. Entonces, hay que reflexionar, pensar, analizar, canalizar. Pero estamos en momentos
sumamente delicados, Gustavo. Y miren, juventud divina, hombres y mujeres de bien, ciudadanos de pensamiento, que la complejidad de la situación migratoria nacional e internacional no nos despoje de la sabiduría, de la razón y del corazón humano. Que no nos despojen de nuestra humanidad, pero pensemos que hay algo que no está bien. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Roldanis Calderón. En este momento que escuchen el programa o la cápsula, te doy esta ventana abierta y espero que ya hayas aparecido. Un niño de 3 años, Gustavo, en una casa, en un patio, jugando, desaparece. No podemos censurar a nadie, pero decir algo. Ya nuestros niños no pueden jugar en un espacio familiar, porque un patio, ¿verdad?, está dentro de una casa. Sin que los padres no tengan que estar vigilantes arriba de lo que pudiese pasar. Gustavo, tú eres más joven que yo. Tú sabes con qué libertad de chiquita yo andaba por mi pueblo. Óyeme bien, yo con 4 y 5 años salía de mi casa e iba caminando con mi carterita a mi escuela maternal, con 4 años por ahí. Iba con mis amiguitos del cole, regresaba. En las tardes, después de las meriendas, nos íbamos a casas viejas que estaban abandonadas por gente que había emigrado, que se había ido. Ahí jugábamos a los vaqueros, a los indios. Nos íbamos a la playa, más grandecitos, y hacíamos teatro. Y nuestros padres, ¿dónde están los niños? Están en tal sitio. No te puedo decir que no hubiese peligro en ciertos momentos, pero no había esa amenaza permanente de agresión sobre la infancia. ¿Dónde está Roldani? ¿Qué ha pasado con Roldani? Porque lo que pasó en unos instantes y segundos y llevamos varios días buscándolo. Está bien, las autoridades han puesto toda la seguridad del mundo, pero la seguridad hay que ponerla cuando suceden hechos, o ya este país está demostrando que la seguridad tiene que ser un sistema permanente de protección. ¿Cuántos niños no han desaparecido en Jarabacoa, Gustavo? ¿Cuántas chicas adolescentes no han sido agredidas? Es indiscutible que este país necesita vigilantes municipales, asociativos, permanentes. ¿De qué sirve tirar una soldatesca cuando está hecho el daño? Ahora bien, queda claro, Gustavo, que no podemos dejar a nuestros niños fuera de nuestra vista. Fuera del alcance de tu vista, tú no puedes dejar a un niño ni tan siquiera en tu casa.
Entonces, yo espero que encontremos a Roldani, porque ya esto es una señal que estamos en una jungla. Gustavo, ¿tú te imaginas cómo pueden estar esos padres? Es que todos los niños, a partir de las familias tienen que saber que a partir de los 3, 4 años, los niños y las niñas tienen una pulsión intensa de curiosidad. Caminan y se van y se van y se van. Entonces no pueden estar fuera del alcance de la vista. Ojo con eso. Ojo permanente. No dejen el cuidado de sus hijos a ajenos que no saben cómo llevarlos. Ahora, a mí eso me huele a una situación de robo de niño. Porque no es posible. No es posible. Se ha tirado a la calle todo el paradigma posible de metraje, de distancia y de todo. Yo no creo que ese niño se haya perdido. Para mí que se lo han llevado. Es Delia Blanco que lo dice. Y aquí todo es posible, Gustavo. Nos están demostrando que todo es posible. En esta víspera de Semana Santa pido oración, compasión, reflexión por Roldani. Ojalá que la semana que viene ya le hagamos un jolgorio de fiesta por haberlo reencontrado. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Las artes visuales del Caribe, los imaginarios gráficos y pictóricos, tienen realmente muchas historias con H minúscula que contar, y dentro de la historia del arte se merecen un lugar con una H mayúscula. Gustavo, en el Caribe, a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, intervinieron escuelas europeas. Es decir, la escuela del realismo, la escuela del romanticismo, y la escuela de la pintura tradicional de Caballete y Taller. En el Caribe entraron influencias de las escuelas clásicas de Inglaterra, de España, de Francia, de Italia. Y entonces, cuando ya los impresionistas en Europa y en Francia particularmente se tiran al paisajismo, se tiran a la naturaleza, cogen el Caballete y van a pintarte un campo de trigo, cogen el Caballete y te van a pintar un baile público. Entonces, ya el artista se estremece con su entorno visual, que es naturaleza, ser humano, tradición, costumbre. Nos dicen que en Dominicana hay como una pintura costumbrista en la figura de Giorgi Morel, de Santiago de Izquierdo, de más tarde los pintores criollistas del Caribe, hasta llegar al maestro Cabeco Huelmón. ¿Ok? Pero esa pintura para mí no es costumbrista. Es una pintura
impresionista criolla. Porque el tema es el campo de tabaco. El tema es un arrozal. El tema es un funeral. El tema es una connotación sociológica, cultural, como el baile de merengue, así como hubieron para los impresionistas los bailes a las orillas del río Marne y del Sena, las guinguettes. Aquí bajo una arboleda, una palizá, los merengues de Colson, los merengues de Georgie Morel. Entonces, no hay que occidentalizar tanto la producción visual del Caribe. Es una pintura con características propias que los maestros en todo el Caribe nos han demostrado. Y claro, llega un momento donde la modernidad coge direcciones muy diversas por toda la región. La Escuela Española de San Fernando tuvo una influencia extraordinaria en Cuba. Las vanguardias catalanistas tuvieron una influencia en República Dominicana y en Puerto Rico. Y déjenme decirles que hay que tomar en cuenta algo muy importante, que el Caribe francófono también pasó por su etapa costumbrista falsamente enunciada para después entrar en una representación de reivindicación de identidad gráfica y visual. Entonces, las artes visuales en el Caribe son y están marcadas por la diversidad de influencias que tuvo Europa sobre los grandes maestros. Diego Rivera, ¿verdad?, tuvo su tiempo de residencia en París, pero destapa e influye en el arte contemporáneo de los años 40, 50, 60 con el muralismo, que ese muralismo llega hasta California con la expresión de la escuela chicana del muralismo. Ese muralismo de Siqueiro, de Orozco, de Rivera también tiene influencia en maestros dominicanos, como Silvano Lora, por ejemplo. Entonces, la modernidad y la posmodernidad en el conjunto del Caribe se hace de una reapropiación de la gran diversidad de trayectorias, de movimientos artísticos que no solamente vinieron de Europa, sino también de Estados Unidos, porque la nueva abstracción, hay que ver la influencia que tuvo Pollock en la nueva abstracción caribeña. Y hay que ver también las influencias que tuvieron sobre la pintura, el desenvolvimiento de los maestros que retornaron al país. La influencia de Colson sobre la posmodernidad en Dominicana y la influencia de Lam en Cuba sobre la modernidad cubana, pero también la renovación. El Caribe tuvo el arte, la manera y la forma de sellar su identidad gráfica y visual y de extender sus soportes visuales,
con una trayectoria, una tradición del grabado en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, con una tradición extraordinaria de las artes performativas, de las instalaciones, con influencias propias, la influencia de Ana Mendieta sobre los artistas de los 70, 80, 90, la influencia de José Bedia sobre las nuevas generaciones. Es decir, que a partir de los 80, el Caribe ya está apropiado, adueñado de una maestría propia y de propios maestros. Y es ahí que voy. El Caribe se libera a partir de los 70, 80 de las influencias de los maestros occidentales y se encamina hacia sus propios maestros. De ahí viene el maestro Tovar del surrealismo. De ahí viene un maestro como Oviedo del expresionismo abstracto y libre. De ahí viene un maestro como Wilfredo Lam del cubismo lírico y formal de su obra, como también viene el inmenso despliegue de la investigación sobre signos de identidad que ya no son de identidad política, histórica, etcétera, pero sí de escritura y de lenguaje visual. Ahí tenemos Radamés Mejía, José Castillo, Caminer, Ballester de Puerto Rico. Entonces, a partir de los 70, 80, ya el Caribe engranjó a sus propios maestros. Lam, Breuer, Cárdenas, Tovar, Pimentel, Lora, maestros para las próximas generaciones. Ya el Caribe tiene una maestría de su posmodernidad. Y en ese proceso hubo una liberación con las viejas vanguardias europeas. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Queridos amigos, la lengua escrita, la literatura en las Américas hace una francofonía de la memoria extraordinaria y hace un puente fabuloso entre los países que manejan la lengua francesa para llevar obras con un referente histórico, geográfico y dialéctico importantísimo. Por ejemplo, en Quebec hay toda una comunidad, Gustavo, de escritores autóctonos y autóctonas de los inuit, los ex-esquimales del norte, que escriben en francés con el ritmo de la palabra inuit llevada al francés, como una especie de acoplamiento de versos e historias donde dentro de la totalidad cultural del Canadá, la lengua francesa les permite llegar a los demás. Pero esa realidad de ese gran norte de Quebec que nos llega por esas voces
Podemos crear una transversalidad con otros puntos de nuestras Américas que la lengua francesa nos trae en sus literaturas. Cuando tú coges la obra de Jacques Roumain, Los gobernadores del Rocío, no hay obra más actual, Gustavo, escrita en francés por un haitiano. Nos habla del problema del agua, de la sequía, de la distribución de la tierra, del exilio, del campesinado olvidado, del medio ambiente, de la espera permanente de la lluvia, totalmente actual. ¿Ok? Y si nos desplazamos todavía más, encontramos escritoras como Gisèle Pineau de Guadalupe, Fabienne Canor de Martinica, Simone Schwarzbach de Guadalupe, que con su lengua francesa nos hacen un puente literario con el contexto humano y social de las mujeres migrantes, de la tradición familiar, de las abuelas, que llevadas las traducciones a la lengua francesa, encontramos en Julia Álvarez, en Rita Indiana, pero también en tantas escritoras de nuestra región como de la Luisiana, con Amanda Lafleur y el poeta David Cherami. ¿Qué quiero decir? Que la lengua francesa en las Américas, llevada a la literatura, nos une el Caribe y las Américas en un solo mundo. Es el mundo de lo que hemos estado hablando, Gustavo. Tan diferentes, tan lejanos, pero tan cercanos. Porque cuando un esquimal, un inuit de Canadá, te escribe en francés, como es el caso de la escritora Natasha Canapé-Fontaine, que habla de sus antepasados, y qué lejos está de un escritor africano, Sereré o Wolof o Bambara, que al escribir en francés te hace llegar también su mundo cavernáculo. Entonces, la francofonía en su lengua, en las Américas y en el Caribe, es la dinamización de puentes de memorias humanas colectivas. Y eso lo da la lengua francesa. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Pues, queridos amigos, estamos en vísperas de esta Semana Santa y quisiera aportar una connotación del concepto santa. La semana va a ser santa porque conmemora a nivel universal la historia, la trayectoria de Cristo Salvador para los católicos, para los cristianos. Interprétese como se quiera interpretar, es acontecimiento de la historia humana universal y cultural. Entonces, insisto, para que se entienda que el hecho de que las playas se abran, los ríos, no podemos dejar de tener
¿verdad? En nuestra mente el olvido del adjetivo epíteto santa. Si tú no eres cristiano, si tú no eres católico, respeta esa fecha que te dio el cristianismo, ese momento que te dio el cristianismo. Y si eres agnóstico, ateo, piénsalo. Considera que la Semana Santa te puede aportar sosiego, paz, reflexión, ¿verdad? Centrarte en ti mismo, en actividades de agrado. No tienes que ir a un río con 3 botellas de romo y 10 amigos. Ni tienes que jugártela en orillas de la playa con 2 botellas de cerveza, una en cada mano, frente al oleaje. No se te va a pedir aquí de que obligatoriamente vayas al templo y a la iglesia, pero que donde estés y donde te encuentres, más allá de la playa, del río, de la piscina, vas a tener iglesias abiertas, que por ser iglesias son templos de reflexión, de meditación, de recogimiento, y que manifiéstate con un poco de cultura religiosa. Mira esa tradición del duelo de los santos. Mira esa tradición, ¿verdad?, de concentración de los creyentes. Mira en las procesiones la posibilidad del ser humano de juntarse en un llamado común, recogimiento. Y eso no te va a librar ni te va a prohibir que te bañes en una playa, que te enamores en una discoteca. No. Pero cumple con todo. Y que esa Semana Santa te permita conocer los manifiestos religiosos de procesiones de Higüey, de Baní, todas las ciudades de Santo Domingo, San Pedro, tienen manifestaciones santas. Disfrútalas, búscalas. Aquí, hasta aquí en la zona colonial, en la iglesia de los Minas del otro lado. Y de Vallaguana ni se hable, las celebraciones de Vallaguana. Y empápate de lo que hace de nuestra cultura también la cultura de la celebración religiosa, respetuosa y abierta a la ciudadanía. Busca, porque este es un país donde hay las procesiones más bellas, más originales que uno pueda pensar. Mira, esa zona colonial, la gente viene de provincias para asistir a las procesiones y a los cultos. Mira, y el domingo de resurrección es la cosa más bella que hay, de ir a las iglesias, a ver cómo aquellos que son creyentes se recogen. Y todo eso es cultura. Así que ábrete a una Semana Santa y que por ser santa te dé paz y conducta. Contigo, Delia Blanco.